Hoy es 1 de diciembre del 2022. ¡Ay, diciembre! A ver si escuchan, ¿eh? Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierte la humanidad toda, para que despierte la humanidad toda, porque si despiertan todos los seres, irán recordando sus grandes poderes, porque si despiertan todos los seres, irán recordando sus grandes poderes. Los que le canté es de la abuela Malinalli, que es un canto de danza a la luna. Es larguísimo. ¿Por qué a mí se me ocurrió decir todo esto? Porque antes, diciembre, que proviene del latín december, que quiere decir 10. Decem quiere decir 10. Porque ¿cómo empezó el calendario romano antiguo? Eran 10 meses y comenzaban en marzo, según la leyenda de Rómulo y Remo. El segundo rey de Roma, Numanio Pompilio, agregó enero y febrero, y recién se aplicó con Julio César en el año 46 a.C. Él propuso 30 jornadas de 24 horas, no 31 días. La palabra diciembre va a aparecer en la Real Academia Española en 1732. Hoy no solo comienza el mes, sino es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 1913 se hace la inauguración también de la línea A de subterráneos, la primera de Buenos Aires y la primera en Argentina. También es el día de San Eloy, de Alejandro, de Florencia, de Lucio y de Cándida. Así que se dan cuenta que hay un montón de días que hay que pensar, ¿no? Bueno, ahora sí. Ahora cerramos los micrófonos. Creo que todavía debe haber algunos abiertos. ¿Y quién escribe? Teje. Porque el texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo los hilos del tiempo y vamos viviendo los textos como somos nosotros. Y el tejido comienza a andar, según Galeano. Y una novela como la que escribió Rodrigo Guerra es un entramado, un entramado de palabras en el que uno tiene que pensar no solamente el hilo de la historia, sino ir incluyendo los personajes. Y los personajes se van abriendo y proponiendo incógnitas. Vamos a empezar entonces hablando de quién es Rodrigo Guerra. Es escritor, abogado, nació en Capital Federal el 5 de enero de 1972, muy Benjamín para nosotros. Estudió Derecho en la UBA, ejerce la profesión de manera privada y como escritor participó en diversas antologías, entre ellas las organizadas a partir del Congreso de Escritores del Mercosur, el 13 Congreso de Escritores del Mercosur, y escribió numerosos premios
en la categoría narrativa, entre otros el concurso internacional Hespérides del 2020. Fue seleccionado para integrar la 11 antología del Proyecto Cultural de Poetas, Amigos de Marruecos en Argentina, organizada por la Embajada del Reino de Marruecos. Y actualmente está trabajando, y muchísimo, en la SADE de la filial del oeste bonaerense. Como verán, él se preocupa por las letras, y esta es su primer novela. Él, cuando comienza a escribir, inventa un lugar. La invención es Buyán, y como el personaje central es el padre Aníbal, él lo ubica en la catedral del lugar. Su pueblo, el pueblo que inventó, es muy católico. Hay muchos filigreses que asisten a misa, y van apareciendo algunos personajes. Entre ellos, por ejemplo, Triana. Triana es un personaje de los principales, una niña hermosa que usa cinta blanca, que le ciñe la cinturita de muñeca, y el cabello es tan rubio y le cae detrás como una cascada de trigo, dice Rodrigo. Realmente las descripciones son altamente de calidad, y uno parece que estuviera viendo a cada personaje. Ehrlich es otro personaje, es el padre de la niña. El hombre casi siempre lo mira de soslayo al padre Aníbal, como si quisiera comerlo, porque él dice, escupe el colmillo, escupe como si fuese el odio por el colmillo. Tiene otro problema, es afecto al alcohol, entonces después de eso no se acuerda lo que hace y le pega a la esposa, le pega, como todos los que nos pasa ahora actualmente. El rostro de la niña es armonioso, tiene ojos oscuros, negros, cabello dorado, vocecita aguda, chillona, pero él va ampliando sus personajes con el padre Gregorio, que tiene el puesto de coadjutor, y lo va a ir acompañando. Y también lo describe como un muchacho recién recibido, desgarbado, que hace 2 meses que se graduó y que lo mandaron ya ahí. De pronto también hace invenciones de diferentes lugares. Por ejemplo, la Plaza de los Mercaderes, con aroma a tilo y a pescado, porque también hay un lugar donde aparecen los pescadores, está el mar, y hay un puente que él lo llamó el Puente de los Besos, donde hay albatros, y también describe calles de ahí, lugares de ahí, hermosos, y hay callejuelas también, porque como en todos los lugares hay un barrio rojo. Un barrio rojo que está cerca del puerto y que, bueno, sirve para las muchachas de buena vida, ¿no? Porque en todas las épocas hubo corrupción. Yo creo que el padre Aníbal esconde secretos, pero a mí me gustaría que ustedes busquen esos secretos en esa trama tan bien narrada que escribió Rodrigo. ¿Quién era Piedad? ¿Por qué estaba el padre Gregorio ahí? ¿Qué le pasaba al pueblo? ¿Cuáles eran los corrillos del pueblo? ¿Quién era Benedice? ¿Y quién era Triana realmente?
Son enigmas que tiene esta obra, que realmente está muy bien realizada. Los secretos del padre Aníbal, muy bien organizada, muy bien realizada. Tiene 27 capítulos. Los capítulos no son muy largos. Yo les voy a leer uno, que yo ya le dije cuál iba a leer. El capítulo 17 a mí me gustó, entonces lo voy a leer para que ustedes vean la calidad del autor, que ya lo conocen y ya saben cómo hace sus cuentos cuando nos lee. El capítulo 17 dice: había concluido el oficio dominical y besaba la estola antes de quitársela, cuando reparó en la presencia acurrucada en el último banco, la cabeza gacha, las manos recogidas sobre la falda y los cabellos rubios ocultándole a medias la cara, que le provocaron una penosa sensación de aflicción. Se acercó despacio y sin hacer ruido. ¿Todo en orden, hija mía?, preguntó, posando una mano en la espalda agitada por el llanto. Se sentó a su lado y contempló en silencio el perfil que asomaba trémulo entre la mata de pelo amarillo. Ya me voy, padre, ya me voy. Un minuto nada más, rogó una voz quebrada. No hay apuro, hija. Las puertas de Dios nunca se cierran para el atribulado. Aquel rostro se alzó y dos ojos oscuros se clavaron en los del padre Aníbal. Lo penetraron en una mirada de ambigua gratitud. Necesitaba un poco de paz y afuera llueve. El sacerdote respondió con un leve gesto a la sonrisa de la desconocida. A modo de confirmación, un trueno retumbó en el interior de la catedral. Los vitrales temblaron siniestros y unas gotas se colaron punzantes entre la entrada junto a una ráfaga helada. ¡Viento traicionero!, aventuró el padre Aníbal. La mano fría de la mujer lo retuvo cuando comenzaba a levantarse para cerrar las puertas. Una caída reciente durante la última tormenta le había demostrado lo resbaladizo y duro que podía ser el mármol. Ya me voy, padre. No es necesario. Si hay algo que pueda hacer. De todos modos, ya me iba, de verdad. ¿Cómo es su nombre, hija?, la retuvo aún otro instante. Berenice. Está bien. Esta es su casa, Berenice. El domingo siguiente volvió a verla sentada en el mismo sitio, escuchando con atención la homilía. Una tensión subterránea le daba a sus facciones cierto aire de gravedad que contrastaba con las expresiones apacibles del resto. En sus ojos asomaban la inquietud y el nerviosismo de quien lleva sobre las espaldas una enorme carga. Al terminar el servicio, se sorprendió de encontrarla junto al confesionario. Entre llantos, Berenice volcó todo el peso de su congoja. Y él la oyó con esa paciencia que nace de la conmiseración y el amor al prójimo practicado a diario entre los necesitados. En la intimidad del habitáculo la había instado a deshogarse, a conjeturar con palabras tanto dolor para conseguir una cuota de paz. Cuando las lágrimas remitieron y la respiración se volvió acompasada, se ofreció a ayudarla contra la violencia desplegada por su marido, Augusto Elich. Había que comenzar por alguna parte, y él lo hizo combatiendo la violencia económica, con las prendas que integraban los donativos destinados a la caridad, e incluso con dinero que ella agradecía con lágrimas de vergüenza. Luego se ocupó de la violencia física, mediante cuidados y consejos que el profundo temor de ella le impedían seguir hasta el final. La violencia psicológica con afecto y contención que administraba en un primer momento desde el confesionario y en una segunda etapa en las charlas informales, sentados uno al lado de otro en uno de los bancos de la desierta catedral. O sea que él era sumamente solidario
con todos los feligreses que se acercaban para poder ayudar a que sus feligreses estuvieran contentos, bien, y que, bueno, fuesen cada vez más su comunidad católica. Bueno, hay 8 minutos, Rodrigo. A mí me gustaría que vos terminaras leyendo algo, porque realmente para poder entender esta novela hay que leer cómo es el camino tan dificultoso que todos los curas, los padres, trascienden a lo largo de su vida, no solamente de estudios y acompañamiento a toda la feligresía, sino que también son hombres. Bueno, a ver, Rodrigo, 7 minutos, ¿te alcanza? Sí, creo que sí. Bueno. Creo que me va a alcanzar. Bueno, dale. Con el desgano de un condenado, arrastró los pies. Oh, ¿qué pasó? ¿Se quedó cliqueado? De perderse en los oídos de mayólica de los santos. Se dejó caer en el primer banco. Apretaba entre los dedos el pequeño pañuelo de seda junto a la fotografía que acababa de sacar del bolso escondido en el armario de su cuarto. Alzó una mirada implorante hacia el enorme Cristo que coronaba el altar y se desinfló en un largo suspiro de dolor. Con la mirada absorta en el Cordero de Dios tanteó la arrugada suavidad de la tela. Se la llevó a la nariz buscando en los diminutos pliegues aquella partícula de perfume escapada hacía tiempo. Contempló la expresión piadosa que pendía en lo alto, la sangre en las palmas, los delgados hilos rojos surcándole el rostro, partiéndolo en absurdas grietas de inimaginable sufrimiento. Y se preguntó, como tantas veces lo había hecho en la opresiva soledad de la madrugada, si tanto sacrificio había valido la pena. Si el ser humano no era una especie condenada al infierno, si en verdad existían los pobres de espíritu, los únicos y verdaderos dueños del reino de los cielos, ¿podía existir un lugar a la diestra del Señor para alguien como Ehrlich? Se preguntó bajando una mirada enturbiada hacia los ojos muy oscuros, casi negros, fijos en el lente. Un halo cobrizo enrojecía como un aura el rectángulo satinado. La sonrisa amplia, sincera, feliz. Pocas cosas había más bellas que una puesta de sol en la parte rocosa de la costa de Bunyan. Rememoró con esa obstinada intensidad con la que se pretende capturar un recuerdo fugaz. Lentamente se separó del asiento. Sus rodillas se flexionaron, primero una y después la otra, hasta hincarse sobre la delgada tabla del reclinatorio. Las manos bajo el mentón y el corazón atrapado en un puño de hierro caliente. Desde el exterior llegaba el bullicio de los niños y la algarabía de los adultos transmitiéndose en el aire como una corriente de felicidad. La voz del padre Gregorio en el micrófono presentaba el siguiente número: Los payasos Rosita y Pepito. Más griterío y nuevos aplausos. Delicioso clima de festejo. Dejó caer la frente sobre los dedos entrelazados. A través de los párpados apretados seguía viendo la fotografía. Ese inasible fragmento de tiempo que estaba destinado a reconstruir en perpetuo tormento un Sísifo doliente al que le hubieran arrebatado la roca para dejarle apenas la ilusión de una esperanza vana, y en sus dedos el suave tacto de la tela, todo lo que le quedaba, lo único que había resistido a la corrosiva furia del tiempo. Eso y sus recuerdos, a los que se aferraba como un desesperado en la tormenta de su delirio. Como tantas noches en la insomne soledad de su cuarto, las visiones llegaban al desigual ritmo de los latidos desbocados, de sus ansias por revivir en su pecho cada instante, en su piel ese otro tacto, en sus labios esos otros. Padre nuestro que estás en los cielos. Hasta ahí, Muy muchas gracias. bueno. Muy bueno, Rodrigo. Realmente les tengo que decir a todos que es una brillante novela.
por ser la primera, muy buena. Y bueno, yo te invito a que sigas escribiendo porque escribís muy bien. Y por ahí te invito a que repienses que esta novela, que tiene un final abierto, para que todos piensen cómo terminarla, por ahí vos podés hacer una segunda parte. Así que te invito a que lo pienses. Por el momento no está en mis planes, pero bueno, puede Están tus ser. planes, pero por ahí vos podés. ¿Cuánto tiempo te llevó hacerla, Rodrigo? A ver. Mirá, me llevó más o menos 6 meses el borrador entero, porque esto era un relato en realidad. Claro, Relato largo. Después, bueno, se amplió y quedó una novela, pero 6, 7 meses ayudado por la pandemia, ¿no? Bien, bien, bien. Que no Que se hicieron, podían trabajabas. ser un año y medio. Digamos, Sí, no hacía nada prácticamente. a mí me lleva más tiempo, mucho más tiempo. Sí, lleva más tiempo en general. A mí sí, a mí me llevó mucho tiempo, Claro. inclusive más. Una me llevó 5 años. O sea, es la el que yo quiero que borrador leí. principal, después tenés que terminar, después tenés que empezar a corregir, ¿no? Claro. Pero No, yo escribirla toda la que te completa me entregué a llevó vos, 6 la que te meses. entregó a vos Sí. casi 5 años. 5 años. Y claro, porque hice 3 viajes. Si no, ¿cómo voy a hablar de la Patagonia? Ah, vos no te la entregué, Claro, de la Patagonia no la tenés. Sí, esa tengo, esa me Sí, diste. yo la leí. Bueno, La otra vez cuando nos vimos a en la mí me SADE. llevó 5 años y te digo que tiene errores porque yo ya uno va haciendo otros talleres y siempre encuentra errores. Así que bueno. Bueno, el que guste después se comunica con él y si gusta comprarla, después charla con él. Bueno, nos vamos y volvemos a entrar para empezar el café literario. Bueno. Muchas gracias.